Perú es un país que destaca por la enorme cantidad de joyas arqueológicas que tiene y uno de los lugares quizás menos conocidos que tiene el Perú, pero que tiene un enorme potencial que puede ser desarrollado, es el Observatorio Solar de Chanquillo. Esto queda en Casma, en la provincia de Casma, en Ancash, y es un lugar fascinante que vamos a conocer y que está buscando convertirse en patrimonio de la humanidad a nivel mundial ante la UNESCO. Esta es una gran oportunidad para promover este tremendo activo arqueológico que tiene el Perú, y para conocer más sobre Chanquillo y sobre este proceso nos acompaña hoy Iván Getzi. Él es arqueólogo y él es jefe del proyecto Chanquillo en estos momentos. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, quisiera empezar preguntándote ¿cuál es el valor o la importancia de Chanquillo para el Perú? Chanquillo está postulando al patrimonio de la humanidad porque es un monumento verdaderamente extraordinario y único a nivel mundial. En ausencia de escritura, no todas las civilizaciones han conocido la escritura. En ausencia de esto, muchas civilizaciones han desarrollado otras formas de medir el tiempo. La medición del tiempo es fundamental para organizar toda la vida social, política y económica, ¿no? Si tomamos como ejemplo los incas y le preguntaras a cualquier chico de escuela quiénes fueron los incas, probablemente te van a responder los hijos del sol o el imperio del sol, ¿no? Ahí nomás ya ves que la astronomía y la relación con los astros es prácticamente la columna vertebral de la forma como funcionaban los incas. Lo mismo era en la época de Chanquillo y lo mismo era en muchas partes del mundo. En Chanquillo estamos hablando ¿hace cuánto? Hace 2300 años aproximadamente, mucho más antiguo que los incas. Entonces, en Chanquillo lo que se hizo fue construir un edificio especialmente dedicado a este tipo de observaciones astronómicas. Se aprovechaba, se explotaba el hecho que el movimiento de los astros en relación a la Tierra es cíclico, es repetitivo. Entonces, si tú observas la posición de un astro en un lugar, en una dirección, al año siguiente va a estar en el mismo lugar, el mismo día, a la misma hora. Entonces, eso es algo que todas las sociedades humanas conocieron y aprovecharon. En Chanquillo tenemos un ejemplo excepcional de ese conocimiento aplicado a una circunstancia práctica. Por eso es que, a diferencia de otros sitios en el mundo, porque la astronomía está presente en muchos monumentos antiguos, a diferencia de otros, en este sí podemos concluir que se trata verdaderamente de un observatorio, cuya función principal, casi exclusiva, es la observación de los astros. Cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta, carambas, en realidad hay muy pocos observatorios conservados en todo el mundo antiguo, en el Viejo Mundo, en el Nuevo Mundo, en América del Norte, en América del Sur, en África. Hay muy pocos, hay algunos observatorios en la zona maya, hay algunos mucho más recientes de la Edad Media en el Viejo Mundo. No se han conservado los observatorios egipcios, romanos, griegos. Este es uno de los más antiguos. Este es uno de los más antiguos del mundo. En realidad, en este momento no hay un observatorio que conozcamos con una fecha más antigua. O sea, podría decirse que es el más antiguo. Sí, por el momento sí. Entonces, eso ya de por sí lo hace algo extraordinario. Pertenece a una categoría excepcional que nos da mucha información sobre cómo usaron el cielo los antiguos peruanos, pero además, en el curso de las investigaciones y de las comparaciones con otras partes del mundo, hemos descubierto que prácticamente no hay otros observatorios que abarquen todo el año. Por ejemplo, en la zona maya hay observatorios como Huacachactún, el edificio llamado Caracol en Chichén Itzá, que a través de la arquitectura pueden ayudar a definir ciertas fechas, con ciertos astros, los solsticios, los equinoccios, 3 o 4 fechas en el año. Chanquillo y esas 13 torres que están construidas en Chanquillo, que forman si podemos poner la foto de las 13 torres para ilustrarlo. Excelente. Sí. Las 13 torres, como se observará en la foto, están en la cima de una colina, en la cima de un cerro. Es decir, que visto desde abajo, desde el observatorio, desde la silla del astrónomo, es un horizonte. Y el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones interactúan con ese horizonte. Es decir, que las 13 torres son como las reglas. Las rayitas de una regla, es como una regla gigante en el cielo. Y el sol... Si me permites, Iván, lo que estamos viendo, estas son las 13 torres, ¿no? Entonces, lo que tú nos decías es que en diferentes momentos del año el sol se posa en alguno de los dientes, digamos, de estas torres. Exactamente. Y uno puede determinar exactamente qué día del año es por la posición del sol. Exactamente. Para la mayor parte del año esto ocurre con una gran precisión, 1 a 2 días. Entonces, la gente que construyó Chanquillo estaba en ese momento en posesión de un instrumento
muy preciso de definición de fechas y además que abarcaba todo el año. Por comparación a lugares que conocemos en otras partes del mundo, Chanquillo abarca todo el año y eso también lo hace verdaderamente excepcional. Es un conocimiento astronómico impresionante. Teniendo en cuenta que es 2.300 años. Claro, y eso es muy importante para el Perú. No es solamente el reconocimiento de un monumento, no es solamente la importancia de lo que esto significa para nuestra identidad. Aquí estamos hablando también de los orígenes de la ciencia astronómica. ¿Quién lo hubiera pensado, no? En el antiguo Perú. ¿Y cómo está el estado de conservación del sitio arqueológico? Está regularmente bueno, digamos que hay mucho daño, ¿no? Las torres han colapsado en partes, pero está en un estado tal que permite la recuperación y sobre todo permite la lectura. Es decir, cualquier persona que en el futuro visite Chanquillo, aun cuando la conservación y restauración nos va a tomar años, y es algo en que estamos abocados ahora, de todas maneras va a poder llevarse una lectura fácil, ¿no? A veces algo que impide el entendimiento, la comprensión de las huacas de la costa del Perú que están hechas en adobe, es que se han convertido en una especie de cerro amorfo, ya no se puede comprender bien, sobre todo para el público no especializado, por qué es que dices que ahí hay un monumento prehispánico, ¿no? En cambio, Chanquillo, que está hecho en piedra, se ha conservado bastante mejor y sí se puede leer bastante la arquitectura, pero tenemos que hacer un trabajo de varios años. Lo que es interesante es que el Chanquillo se descubre hace más de 100 años, por lo que me contabas, y sin embargo es muy poco conocido. Yo había escuchado el Chanquillo, pero no conocía de observatorio solar tan sofisticado, ¿no? ¿Qué ha pasado que no nos hemos enterado casi? Es una historia simpática, es una historia muy simpática. Desde el siglo XIX, en realidad, ya algunos exploradores naturalistas de la época, el mismo Raimondi y otros, visitaron Chanquillo y lo incluyeron en sus textos y hicieron dibujos. Ya a inicio del siglo XX, algunos visitantes también ya sacan fotografías. Y ya desde ese momento el número de torres, 13, ya llamó la atención, ¿no? Es un número singular. En algunas partes del mundo se utilizan calendarios que combinan la luna y el sol. Pero la luna y el sol son dos astros diferentes con ciclos diferentes. Entonces, si tú usas, por ejemplo, el sol para determinar algo que llamaríamos año y la luna para determinar algo que llamaríamos mes, no van a coincidir. Y esto todavía se hace en algunas partes del mundo, cada cierto número de años tienes que insertar un mes lunar número 13. Entonces, cuando ellos vieron 13 torres, dijeron, ajá, acá hay algo astronómico. Sin embargo, creo que quizás una de las primeras líneas que he escrito sobre Chanquillo fue la sorpresa que me causa que una posibilidad tan, digamos, interesante no haya sido investigada por nadie. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de que estas 13 torres son un calendario solar? Ya en este siglo. En todo el siglo XIX se olvida un poco la idea de que Chanquillo podía tener algún aspecto astronómico, no se investiga adecuadamente y recién en el siglo XXI, ya con mi investigación, mi tesis doctoral, el trabajo que estuve haciendo, me enfoqué en varias cosas, pero una de las primeras cosas que queríamos hacer era analizar la posibilidad de que estas 13 torres, tal como se había sugerido, podían tener una relación astronómica. Y realmente fue lo que llama un momento eureka, ¿no? O sea, en cuestión de horas ya habíamos... Se dieron cuenta de los días de cada posición. Exactamente. Nos tomó luego años hacer que todas las evidencias fueran sólidas y publicarlo en los mejores medios, pero en realidad el primer día, con tan solo una brújula, la persona del proyecto que estaba encargada de hacer las mediciones vino corriendo, ¿no? Vino corriendo, gritando, saltando y diciendo... Está orientado perfectamente a los solsticios y equinoccios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de que este sitio sea declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad? ¿Qué se gana con una declaratoria de esta naturaleza? Bueno, es un reconocimiento importante que fomenta mucho la identidad cultural del país en general y de esta zona en particular. Además, el Perú pone este lugar, pone este gran monumento bajo cierto grado de supervisión de autoridades externas. Por ejemplo, en el año entre el 2014 y el 2015, el gobierno había considerado la construcción de un mega penal en las inmediaciones de Chanquillo. Y cuando se presentó, se argumentó que Chanquillo ya estaba en una etapa preliminar de su candidatura a UNESCO, porque UNESCO tiene varias etapas, ¿no? Entonces ya Perú le había comunicado a UNESCO oficialmente, tenemos la intención de trabajar en este expediente y en unos años presentar la candidatura. En el momento que se presentó esa información, el proyecto del penal fue cancelado. Porque ya el Perú ya había
dado un paso ante las autoridades. Eso es lo que definitivamente va a contribuir a la conservación. Por ejemplo, va a contribuir a la conservación. Y supongo que también a fomentar el turismo. Claro, ¿no? y por supuesto va a contribuir a priorizar la inversión del Estado y por supuesto el turismo. Hay un turismo que, digamos, dedicado a estos sitios de patrimonio mundial. ¿Actualmente cuánta gente visita Chanquillo al año? No debe pasar de 3.000 al año, pero nosotros esperaríamos 100.000 en caso de ser declarado patrimonio mundial y que se prepare el sitio y se abra la visita al público. Por ejemplo, los otros sitios del Perú que son patrimonio mundial, el promedio de visitas es por encima de los 100.000 visitantes al año. O sea, el solo hecho que ya sea patrimonio mundial de alguna manera ya genera una mayor atracción del turismo. Será el despegue de un desarrollo cultural, científico, turístico muy importante. Y con un potencial económico grande. Claro, tanto, o sea, el Estado va a empezar a priorizar, como ha ocurrido en otros lugares, ¿no? En Chanchán, en Caral. El Estado va a empezar a priorizar y por supuesto también los operadores turísticos también querrán aprovechar de esta como insignia tan importante que el público, el turismo extranjero reconoce muy bien, ¿no? Y busca específicamente estos lugares también. Entonces, ¿en qué está actualmente el proceso de declaratoria como patrimonio cultural? En enero de este año se declaró, se presentó ante un UNESCO expediente. Se presentó un expediente ante UNESCO de manera oficial. En marzo, digamos, UNESCO dijo, vamos a evaluar, pero por lo menos ya vemos que está completo el expediente, ¿no? Entonces pasó a la evaluación. En agosto de este año vino una misión desde UNESCO, liderada por una experta mexicana, la doctora Nelly Robles, una persona muy reconocida en el campo, y vinieron también expertos de España, de Argentina, de Inglaterra, de Estados Unidos, acompañaron funcionarios del Ministerio de Cultura en el Perú, etc. ¿no? Y esta reunión fue muy fructífera, pero sin embargo dejó el sinsabor que la experta en una reunión de cierre dijo no veo un suficiente acompañamiento del Estado. Y desde ese momento estamos abacados a tratar de digamos, movilizar al Ministerio de Cultura para que acompañe mejor esta postulación. Recientemente el Ministerio de Cultura ha recibido una comunicación de UNESCO pidiendo, digamos, preguntando sobre ciertos temas que deben resolverse y estamos justamente, mañana me va a recibir el Ministro de Cultura y estamos empezando a trabajar en conjunto para asegurarnos de darle al Perú este logro tan importante. Claro. Yo sé que hay cosas mucho más importantes, pero por lo menos en el campo de la cultura eso es un gran gol y para el turismo también es un impulso enorme. De acuerdo, Iván, te agradezco mucho. Bueno, y nos unimos al llamado a las autoridades, en particular del Ministerio de Cultura, para poner en valor a esta joya realmente arqueológica que tenemos. Es una joya. Y que hay que visitar. Muchísimas gracias. Gracias. Iván Getzi, arqueólogo, y él es director del proyecto Chanquillo. Ya saben, es este sitio arqueológico que es un verdadero observatorio solar. Está en Casma y que está aplicando a ser patrimonio cultural de la humanidad. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.